Romanos capítulo 6, versículo del 1 al versículo 14. Leemos alternadamente y luego ya tenemos la enseñanza, ya oramos. Yo leo el versículo 1 y todos juntos nos unimos en el 14. Si puede ponerse de pie para la lectura, si no, no se preocupe. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tenemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pueden tomar asiento, hermanos. Una palabra clave que podemos notar en estos versículos del 1 al versículo 14 y que es fundamental, hermanos, es la palabra sabéis, sabiendo. En otras palabras, tener conocimiento, hermanos. Es bien importante esa palabra en los versículos que acabamos de estudiar. Entonces, nuestro tema esta mañana, muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos capítulo 6, hermanos, que acabamos de entrar ya al capítulo 6, la justificación, es el primer paso de la santificación. En ese momento somos incorporados en la nueva vida de justicia. ¿Se acuerda Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En este capítulo 6 explica cómo funciona ese proceso en nosotros, la santificación. Hemos dejado el dominio de la oscuridad, del pecado, y hemos entrado en el dominio de la luz de Dios. Y eso exige el triunfo del creyente sobre el pecado a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Hay dos secciones, hermanos, en este capítulo sobre la santificación que surgen de preguntas retóricas. En los versículos 1 dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Hay dos preguntas fundamentales que Pablo hace. La primera describe cómo los santos han muerto al pecado y ahora están vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la segunda pregunta, versículo 15, que estaremos mirando la semana que viene, muestra que el pueblo de Dios ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Y ahora, hermanos, ya no es esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de la justicia. Que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De hecho, un verdadero discípulo entiende, hermano, que somos siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que obedece, una persona que no cuestiona. Simplemente su trabajo del siervo es obedecer a su amo. Somos siervos.
El creyente no está totalmente libre del pecado. Ya no, ¿verdad? Ya no es nuestro Señor el pecado, pero sigue siendo una fuerza activa que intenta recuperar el poder sobre nosotros a través del poder de Cristo, que ahora mora en nosotros, que su Espíritu Santo aprendemos a vivir cada vez más en la nueva vida que solo Cristo ha hecho posible a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, Romanos 6 marca un punto importante en la epístola. Después de afirmar con fuerza que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, que estudiamos la semana pasada, el capítulo 5, Pablo anticipa, note esa palabra, hermanos, anticipa una posible distorsión del evangelio o de la gracia de Dios. Esta distorsión no surge de la incredulidad, sino de una comprensión incorrecta, podríamos decir, hermanos, de la gracia de Dios. Por primera vez en la epístola a los romanos, Pablo formula explícitamente una pregunta ética. Y la pregunta es esta, hermanos: ¿qué implica vivir bajo la gracia? Es una pregunta. ¿Qué implica vivir bajo la gracia? Dice el versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué implica vivir bajo la gracia? La respuesta de Pablo, hermano, no es una exhortación moral superficial ni una amenaza legalista. Tampoco es una concesión permisiva. Romanos 6 presenta una teología de la unión con Cristo, mostrando que la gracia no solo perdona el pecado, escuchen, hermanos, sino que rompe su dominio sobre el pecado. La gracia, una vez más se lo repito, no solo perdona el pecado cuando la persona reconoce su condición, va de rodillas en arrepentimiento a Dios, le pide a Dios perdón, Dios perdona el pecado, pero también, hermano, rompe el dominio del pecado cuando la persona es salva. En este capítulo, Romanos 6, enseña que el problema del pecado no es solo culpa, hermanos, sino esclavitud. Claro, el pecado incluye culpa, pero el problema del pecado es esclavitud, hermanos. Y que la solución de Dios no es solo perdón, sino liberación del pecado, de esa esclavitud. Entonces, en primer lugar, veamos la pregunta formulada por el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos. Versículo 1, la pregunta formulada dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo, hermanos, no inventa esta pregunta, simplemente la anticipa porque sabemos cómo puede ser malinterpretado su mensaje. Si la gracia crece donde el pecado aumenta, alguien podría pensar, hermanos, podría concluir que el pecado favorece a la gracia de Dios. Entonces, mi pecado hace que la gracia sobreabunde más. ¿Sí me explico, hermanos? Y es lo que Pablo está anticipando, por si alguien tiene ese concepto equivocado de la gracia de Dios. Porque hay gente que dice: bueno, es que yo puedo vivir mi vida como quiera, y ahora yo soy libre en Cristo. No, hermanos, Pablo dice un rotundo no, y la Biblia es clara en cuanto a eso. Entonces Pablo está anticipando ese concepto equivocado que pudiera haber en algunos de los judíos, ¿verdad?, o de los gentiles en cuanto a la gracia. Esta pregunta revela una comprensión reducida del evangelio que separa el perdón de la transformación. Entonces, ¿cuál era el peligro? El peligro de una gracia distorsionada. Pablo reconoce que la gracia puede ser tergiversada cuando se la reduce a una solución jurídica sin implicaciones existenciales. Romanos 6 responde a esa reducción mostrando que la gracia cambia la identidad del creyente, no solo su estatus legal. La gracia, hermanos, no fomenta el pecado, la gracia lo derrota. Entonces, Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, ya soy salvo, como quiera la salvación. Hermano, nosotros creemos y la Biblia enseña que la salvación no se pierde. Pero
tenemos que tener mucho cuidado también, porque alguien puede decir, bueno, yo soy salvo, como quiera no se pierde, entonces si yo peco no pierdo mi salvación. No va a perder la salvación si usted se entregó a Cristo de corazón, sinceramente, como la Biblia lo enseña. Pero déjeme decir una cosa, las consecuencias del pecado son bien terribles y a veces no se nos olvida eso. Y nada más le quiero recordar rápidamente, lea la vida de David. Cuando David pecó, Dios perdonó su pecado. Vino Natán y dijo, Dios ha remitido tu pecado, Dios ha perdonado tu pecado, no morirás, David, pero la espada no se apartará de tu casa. Las consecuencias son inevitables, hermanos. Aún siendo ya salvos, si uno por una razón u otra descuida su vida espiritual y hace algo que es pecaminoso, ¿verdad? Dios no pierde su salvación, pero las consecuencias las va a tener que sufrir, que son inevitables. Sí, nomás agregar ahí un pasaje en Hebreos 10:31 nos enseña horrendas cosas que hay en las manos de un Dios vivo. Amén. ¿Verdad? Y pues por eso hay que tener mucho cuidado con el pecado, ¿verdad? No jugar con él. Amén. Horrendas cosas que hay en las manos de un Dios vivo. Y sabe una cosa, hermano, ¿qué fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz? ¿Qué fue? Nuestro pecado. Clavado, corona de espinas, como un malhechor sin haber cometido ningún pecado. ¿Se da cuenta la seriedad? Número 2, veamos la respuesta a esa pregunta que hizo Pablo en el versículo 1, la respuesta contundente y afirmativa. La pregunta fue, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, hermanos, ahí está la respuesta. Pablo nos da la respuesta y dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, Pablo está dando un rechazo absoluto. La respuesta de Pablo es enfática, no hay matices ni concesiones. La gracia no produce continuidad en el pecado porque algo radical ya ha ocurrido en el corazón de la persona que ha reconocido su pecaminosidad, se ha arrepentido y ha pedido y ha clamado por salvación a Dios. La gracia, en otras palabras, no fomenta el pecado, la gracia lo derrota, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué digo esto? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Entonces Pablo pregunta una vez más, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos al pecado, una realidad objetiva. Morir al pecado no significa que el creyente ya no enfrenta tentaciones, sino que la relación fundamental con el pecado ha cambiado, hermanos. Ha cambiado. El pecado ya no es el amo ni el entorno natural en la vida de la persona que ha entregado su vida a Cristo, o en otras palabras, en la vida del cristiano. Y dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vivir, en otras palabras, en aquello por lo cual ya se ha muerto? Dice el apóstol Pablo, hermanos. Por eso, ¿sabe hermano? Nosotros, nuestra responsabilidad es conocer las Escrituras, estudiar la doctrina del pecado y tener un concepto bíblico correcto, hermanos. A tal punto, sabe que tenemos que llegar nosotros a aborrecer el pecado. Dios aborrece el pecado. Porque el pecado, hermanos, fue lo que ha traído todos los males que hay en esta tierra. Los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? En tercer lugar, quiero que veamos la unión con Cristo es la base de la vida nueva. La unión con Cristo es la base de la vida nueva. Versículo 3 dice la palabra de Dios. Hace una pregunta el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y todo lo que el apóstol Pablo empieza del versículo 3, hermanos, hasta el versículo 11, tiene que ver con nuestra unión con Cristo, y es la base, hermanos, de la vida nueva, de nuestra salvación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Ahora, yo le dije hace unos momentos, una palabra clave en estos versículos es conocimiento. Porque el versículo 3 está diciendo, o no sabéis, o no conocéis, o no tenéis el conocimiento. El conocimiento es esencial para la vida cristiana, hermanos. Pablo apela al conocimiento, o no sabéis. El problema no es falta de esfuerzo, sino falta de comprensión. La vida cristiana se vive desde un verdadero conocimiento, de una verdad conocida y una verdad, hermanos, asumida y aplicada a nuestras vidas. O no sabéis, dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de los romanos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí Pablo, hermano, menciona el bautismo. Bautismo como participación, no solo como símbolo. Porque dice una vez más, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Bautismo como participación. El bautismo aquí no está tratando como un rito vacío, sino como una expresión de una realidad espiritual, una identificación, hermanos, con Cristo. Ser bautizado en Cristo implica ser unido a Él en su muerte. Esta unión no es una metáfora, esta unión no es una, o no estamos hablando metafóricamente, hermanos, es relacional y transformadora. Este bautismo fue realizado por Dios en un acto que se completó en el pasado, cuando el Señor, hermanos, vino y murió en la cruz del Calvario. Hemos sido bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, dice el versículo, en su muerte. Cuando Cristo murió, Dios nos colocó en Cristo y nosotros morimos en Él. Claro, cuando hicimos la profesión de fe, pero cuando Cristo murió, y toda persona que en el futuro oye el Evangelio, cree el Evangelio, hermanos, lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario, era algo que el cristiano, hermanos, cuando pone su fe en Jesucristo, hace 2000 años, ¿verdad? Fue una ilustración que representaba, hermanos, lo que nosotros ahora ya somos cristianos, fuimos participantes en la muerte, en el bautismo de Cristo. Una vez más, cuando Cristo murió, Dios nos colocó en Cristo y nosotros morimos en Él. Dios nos sumerge en Cristo, nos unió a Él en su muerte y en lo que su muerte significa. Ese acto que tuvo lugar en la cruz, fuimos sacados de la representatividad de Adán. Acuérdense, en Adán muerte, en Cristo, ¿verdad? Vida, y puestos bajo la representatividad de Cristo. Versículo 4 dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados juntamente con Él. Versículo 4. Por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sepultados con una ruptura definitiva. Sepultados. Porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo. La sepultura indica, hermanos, final, no transición. Pablo enfatiza que la vida antigua no fue reformada, sino fue terminada. El creyente no es una versión mejorada del viejo ser, es una nueva creación. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Déjenme ilustrarlo para que lo puedan entender mejor. Cuando Zaqueo, hermanos, quería ver a Jesús, y se sube a un árbol, y para sorpresa viene Jesús a él. Y luego le dice Jesús, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy, como dice el versículo, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué dijo Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto ese también es hijo de Abraham. ¿Qué pasó en la vida de Zaqueo, hermanos? Nueva criatura. La mitad de los bienes voy a los pobres. ¿Qué cambió el corazón de Zaqueo? Zaqueo, o sea, subió arriba un árbol porque era chaparrito. Por ese fue el motivo que subió, porque no podía ver cuando venía. Correcto. Cristo, ¿no? Amén. No era un hermanito, ¿verdad? Pero con las manos alturas. Y podemos ver otros ejemplos, hermano. El endemoniado gadareno, nueva criatura. Saulo de Tarso, perseguidor
predicador. Nueva criatura, hermanos. Dios cambia el corazón. Dios transforma en la vida de toda persona que pone su fe en Jesucristo. Sigue diciendo versículo 4, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resurrección para una nueva vida. La unión con Cristo no se detiene en la muerte. Así como Cristo resucitó, hermanos, no se quedó en la tumba. El creyente es llamado a andar en vida nueva. La gracia no solo libera del pasado, inaugura una nueva forma de vivir, hermanos. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer que la estaban acusando de cometer adulterio y que la querían apedrear? Dice que todos empezaron a irse y quedó Cristo con la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve en paz. ¿Y qué le dijo Jesús? Una nueva manera de vivir. No peques más. Una nueva vida, resurrección para una nueva vida nueva. Y todo eso tiene que ver, hermano, con unidad con Cristo. Pablo utiliza un lenguaje, mire el versículo 5, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Unidad, fuimos plantados. Pablo utiliza un lenguaje aquí orgánico. Estar plantados juntamente sugiere una unión vital, hermanos, no externa. La vida del creyente está ahora entrelazada con la vida de Cristo. Por eso Cristo, cuando enseña a sus discípulos en Juan capítulo 15, hermanos, si quieren ir conmigo, si no, escuche en Juan 15, hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos que permanecen en mí. Es necesario, hermanos, unidad con Cristo. Y dice en el versículo 4 y versículo 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, unidad, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice, hermanos? Nada podéis hacer. Y dice Pablo, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esperanza presente hoy y esperanza futura. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La participación en la resurrección tiene una dimensión presente. Vida nueva ahora, hermanos. Ya no era lo que era antes. Está en un proceso de santificación. No es lo que debo ser, pero estamos en ese proceso. Y un día seremos como el Señor es. Entonces estamos en su presencia, en glorificación. Entonces, hermanos, tenemos esperanza presente y esperanza futura. La vida cristiana se vive entre ambas realidades. Esperanza presente, esperanza futura. En Cristo Jesús. Romanos, versículo 6. Sabiendo, una vez más, ¿se da cuenta? ¿O no sabéis? Versículo 3, versículo 6. Sabiendo esto. Importante, conocimiento. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Viejo hombre, identidad anterior. El viejo hombre no se refiere solo a hábitos, sino a una identidad, hermanos. Una identidad. Pablo no dice que el pecado fue eliminado completamente, sino que perdió su poder de dominio en la vida del creyente, del Hijo de Dios. El creyente ya no está obligado a obedecer, hermanos. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, entonces, si ya no estamos obligados porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Pablo dijo, ¿cómo perseverarse en el pecado? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces la pregunta puede surgir y yo pienso que está en su mente. Pero pastor, entonces tenemos una lucha constante.
hacia el pecado toda persona. Sí, claro, pero escucha, hermano, pero esa lucha no tiene por qué esclavizarnos ni dominarnos, porque en Cristo tenemos la victoria. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay cosas que tenemos que hacer. Bueno, ya estoy en Cristo, ya yo seré victorioso del pecado y yo no hago nada. No, yo voy a ser derrotado. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Velad, porque el diablo anda como león rugiente. Cristo dijo, velad para que no entréis en tentación. Entonces, mi respuesta, ahora, una nueva identidad. Tengo que orar a Dios, amén. El Padre Nuestro que dice, y líbranos de todo mal. Tengo que leer la Biblia, es el alimento espiritual para fortalecer mi fe. Tengo que someterme al Espíritu Santo. Son prácticas, responsabilidades como cristianos, hermanos. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en medio de ese poder que de repente el pecado va a querer, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hábitos. Pablo no dice que el pecado fue eliminado una vez más, sino que perdió su poder, su dominio. El creyente ya no está obligado a obedecer, hermanos. Versículo 7, miren lo que dice el versículo 7, por favor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este versículo afirma una verdad liberadora. El que ha muerto. La muerte rompe toda reclamación legal. El pecado ya no tiene derecho sobre quien ha muerto con Cristo. Y dice la Biblia, hermanos, el versículo dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado. Y estudiamos hace 2 semanas atrás las bendiciones de la justificación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenemos paz para con Dios, entrada a esa gracia, tenemos esperanza, nos gloriamos en Dios y todas las bendiciones de la justificación, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para una vida nueva, resucitada y victoriosa. Versículo 8, por favor, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Convicción, hermanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo, una vez más, clave, conocimiento, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás hizo una gran fiesta en el infierno, pensó que había derrotado. Pero cuando Cristo resucitó, hermanos, al tercer día, Cristo tuvo poder sobre la muerte, venció el pecado. Y el diablo, hermanos, ha sido vencido. Satanás tiene sus días contados. Entonces, qué bendición, hermanos, para nosotros. Dice una vez más el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y vamos a estudiar más adelante, Romanos capítulo 8. Déjenme ir rápidamente, además leer unos versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, dice Pablo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, seguridad, ahí está, hermanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seguridad, hermanos. Si la muerte viene a su vida, si usted entregó su vida a Cristo, hermano, no es el fin de la existencia, sino nos lleva a la presencia de Dios. O sea, lo peor que le puede pasar a un cristiano es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Para la gente que no conoce de Cristo, la muerte, hermanos, nos lleva a la presencia de Dios. Pablo en una ocasión dijo, yo estoy en un estrecho, no sé qué escoger, si irme con el Señor
O sea, que yo muera y me vaya es mucho mejor, pero si me quedo aquí es más necesario para predicar la palabra de Dios. O sea, Pablo deseaba estar ya en la presencia de Dios, pero Pablo también deseaba estar aquí para seguir predicando, hermanos. Seguridad, seguridad. Dice el versículo 8, una vez más: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vida resucitada, vida victoriosa definitiva. Pablo enfatiza que Cristo murió una vez y vive para siempre. Su muerte no se repite, su victoria es permanente. Amén. La vida del creyente se ancla, hermanos, se fundamenta en esa victoria consumada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice Efesios, siendo la principal piedra del ángulo. Pedro, no. Pablo, tampoco. Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo mismo. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿qué dice, hermanos? Para Dios vive. Murió una vez y para todas. El pecado fue, hermanos, la deuda del pecado fue pagada en la muerte de Cristo. Una vez y para siempre. Y ahora vive para siempre. Qué precioso pasaje, hermanos. Filipenses. Vaya conmigo rápidamente. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tiene? Versículo 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué precioso pasaje, hermanos, que nos habla de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La muerte, ¿verdad?, ya no tiene potestad. Cristo vive para siempre. Versículo 11, hermanos, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo llama al creyente a considerarse según la realidad espiritual, no según sentimientos fluctuantes. Una realidad espiritual, muertos al pecado. La fe vive alineando la mente con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerarnos como muertos, reconociendo que su autoridad, hablando del pecado dominante, ya no tiene poder sobre nosotros. Muertos al pecado, vivos para Dios. En Cristo, hermanos, somos más que victoriosos. Bueno, pastor, entonces, ¿qué pasa cuando de repente un cristiano cae? Bueno, se descuida. Pero no debería de caer, no deberíamos de caer. Tenemos las herramientas que Dios nos ha proveído. Pero es muy usual, bueno, es que yo caí, y empezamos a culpar. Es que esto, es que aquello. No, cada quien es responsable. Y yo no puedo justificar acusando a alguien, pero a fin de cuentas, Dios me llevará cuenta si yo soy responsable. Nadie lo obliga, por eso consideramos muertos al pecado y vivos para Dios. El pecado no se enseñará cuando nosotros tengamos ese concepto, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Número 4, la santidad fluye de la gracia, no del legalismo. La santidad fluye de la gracia, no del legalismo. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La santidad fluye de la gracia, hermanos, por gracia sois salvos. La gracia nos ayuda a vivir la vida cristiana, todo es por gracia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Un llamado a una respuesta activa. La gracia
no produce pasividad. Pablo exhorta a no permitir que el pecado reine, hermanos. Mire, le voy a poner esta ilustración para que usted lo pueda entender. Mire, es inevitable que venga un mal pensamiento a su mente, a su corazón. Es inevitable que a veces de repente, ¿verdad?, diga una palabra incorrecta y que no fue su intención. Pero que eso no reine en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos. Y alguien lo puso de esta manera: no podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza, que los pájaros se paren en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Cuando viene un mal pensamiento, ¿verdad?, no reine el pecado. Señor, perdóname, Señor, límpiame. Y que dice el apóstol Pablo en Filipenses: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder, hermanos, vivir una vida que agrada a Dios, con la ayuda de la gracia de Dios, y no, hermanos, caer en legalismo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, eso es importante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Yo puedo usar mi boca como un instrumento de iniquidad cuando yo la uso de una manera incorrecta. Yo puedo usar mis manos, usar mis pensamientos, y dice: no reine como instrumentos. Entonces, eso, hermano, debería a nosotros ponernos a examinar. Señor, ayúdame a tener buenos pensamientos. Y cuando yo piense mal de alguien, Señor, perdóname, y que eso no reine. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay personas que les gusta hablar mal de la gente, y son cristianos. No debería ser así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, perdóname. No hay que dar lugar. Y en muchas áreas, hermanos, en muchas áreas. Usted puede aplicarlo a lo que usted batalle. Entonces, dice versículo 13 una vez más: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, que mis palabras sean de bendición, mis pensamientos sean de bendición, que mi vida sea de bendición a otros. Amén. Y que, hermano, que de repente cuando usted llegue, que la gente diga: qué bendición, hermano, verle, qué bendición. Siempre que está es una bendición. Hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es posible porque hemos sido salvos. Amén. Santidad fluye de la gracia, no de legalismo. No aceptar más la esclavitud o dominio del pecado. Aceptar el reinado de la naturaleza pecaminosa y las imposiciones que presta a ejercer o que puede ejercer sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, es contrario a la nueva vida en Cristo. Si el pecado ya no es nuestro rey y amo, ¿qué razón hay para seguir obedeciendo sus deseos? No reine, dice el pecado, la palabra de Dios, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Es cuestión de decidir vivir en conformidad con la realidad de la nueva vida en Cristo. La clave es resistir en la fe de lo que Cristo hizo a favor nuestro, cualquier clase de dominio que pretenda nuestra naturaleza pecaminosa. No obedecer a los deseos con que nuestra naturaleza pecaminosa pretende hacernos pecar, pues ya no es nuestro amo, hermanos. Ahora somos salvos. Cristo es nuestro Dios. Una acción profunda que mueve nuestra voluntad. Versículo 13. Se nos requiere ahora hacer una entrega de nuestro ser total a Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios para el servicio como instrumentos de la justicia y ser de bendición a otros. La última cosa, hermanos, antes de terminar: el pecado ya no reina aunque aún intente influir. El pecado ya no reina aunque aún intente influir. Unas palabras que nos deben de animar. Versículo 14 dice la palabra de Dios: porque el pecado, ¿qué dice, hermanos? No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El dominio del pecado ha sido roto, hermanos, a través de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia es el nuevo ámbito de vida. La gracia, por gracia sois salvos.
ahora nueva criatura. Es claro que esto no puede provenir de vosotros, sino que proviene de Dios, de su gracia inmerecida. La gracia libera al hombre del poder del pecado y lo hace no en virtud de la voluntad humana, sino en la actividad divina, o sea, Dios a través de su Espíritu Santo. Y dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nota, hermano, la pregunta que Pablo hace en el versículo 1 y el versículo 14. Dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego, en ninguna manera. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Se da cuenta? Hay una unidad. El pecado no se enseñorea. No debemos de perseverar en el pecado de ninguna manera. Dice, y luego el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos ayuda, hermanos, la gracia nos ayuda para no vivir en pecado. Sí me explico, hermanos. La gracia nos ayuda para no vivir en pecado. Dejamos de ser esclavos de la ley, pero pasamos a ser esclavos de la gracia. Así se da lugar a la vida nueva en Cristo Jesús, nueva criatura. En Cristo venimos a ser siervos, no para hacer lo malo, hermanos, sino para hacer lo correcto, lo que es justo, agradable delante de Dios. Terminamos como conclusión, hermanos. Este pasaje enseña que la gracia no fomenta el pecado, lo derrota. ¿Ok? La gracia no fomenta el pecado, lo derrota. Si una persona dice que es salva, pero vive en pecado, practica el pecado, tiene que examinar su corazón, hermanos. Lo que dice la Biblia, que practica el pecado, dice el apóstol Juan, ¿es de quién? La práctica del pecado no debe de estar en la vida de cada persona que ha sido salva. La gracia no fomenta el pecado, lo derrota. El creyente ha muerto a la vieja identidad. Hemos muerto a la vieja identidad, del viejo hombre, identidad. ¿Okay? Nueva identidad, nuevo hombre, creado según, ¿verdad?, a la imagen de Dios, Cristo, en Cristo Jesús. La unidad con Cristo es la base de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Sabiendo esto, conocimiento. Y la santidad fluye de la gracia, no del legalismo. Porque hemos sido salvos por la gracia, hermanos. Tratamos de vivir, no usar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentados a Dios. Y el pecado ya no reina, aunque intente influir. Hermano, ya no reina el pecado. No debe reinar. Termino. Romanos 6 establece que la vida cristiana no es lucha por aceptación, sino vivir desde una victoria ya obtenida. Una victoria ya obtenida. Agarrémonos de ahí, hermanos, y Dios nos va a ayudar y podemos vivir una vida que agrade a Dios. Una victoria ya obtenida en Cristo Jesús. Cristo venció la muerte, venció el pecado y Cristo nos ha salvado para vivir una vida para agradar.